Hola, buenas tardes. Yo soy Valerie Miles y es mi enorme placer estar aquí para charlar con Daenerys Machado y con José Ardila y agradecer muchísimo a la Fundación Cañada Blanc la oportunidad de hablar hoy y al presidente Juan Viñas. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Esto es el primero de un ciclo de conversaciones que vamos a preparar, una cada mes que viene, y cada charla va a girar alrededor de temas literarios que estamos explorando en la revista Granta. La revista Granta es una revista británica que nace en 1889 en Inglaterra como una publicación estudiantil. Pero en el año 100 años más tarde, en el 79, unos jóvenes editores estadounidenses en el pleno establecimiento de Cambridge decidieron que era hora de iniciar de alguna manera una conversación transatlántica, que los ingleses no estaban leyendo a los estadounidenses y los estadounidenses no estaban leyendo a los ingleses. Entonces, gracias a esta iniciativa que empezó con estos jóvenes editores aguerridos pronunciando la muerte de la novela inglesa, que evidentemente causó estragos enormes, muy poco después anunciaron una joven y emergente generación de escritores. Hicieron una selección y esta selección descubrieron a muchos de los escritores que hoy en día son para nosotros los más reconocidos y conocidos, hasta con premios Nobel, como puede ser Kazuo Ishiguro, por ejemplo, que fue descubierto por la revista en esta famosa selección, como también pues Salman Rushdie, Shiva Naipaul, escritores como Martin Amis o Ian McEwan, Julian Barnes, Pat Barker, Rose Tremaine, o sea, los escritores que hoy en día ya son importantes. Entonces, la revista, viendo la importancia de abrir un espacio donde los jóvenes escritores podían empezar a dar como sus primeros pasos, empezaron cada 10 años a hacer lo mismo. Y alrededor de estos números muy especiales, empezaron una conversación, porque como cualquier comparatista sabe, una vez que tienes dos, ya puedes empezar a comparar. Y entonces Granta, a lo largo, cada 10 años, cada década, hace uno de estos números especiales dedicados a una selección con jurados muy, muy cuidadosamente seleccionados para crear, pues, cada década esta selección de jóvenes escritores y poder empezar a decir cuáles son las tendencias, cómo están escribiendo estos escritores, cuáles son las técnicas que están utilizando y mirar también hacia el pasado. ¿Qué diferencia hay entre lo que estaban escribiendo antes? ¿Qué están atestiguando estos jóvenes escritores que están empezando? Pues Granta en español nace de más o menos esta misma idea. Nosotros vimos de alguna manera que hacía falta un lugar donde abríamos una plataforma para la conversación transatlántica en español, que era un momento importante para eso. Pero también había como una época donde también era difícil de alguna manera conseguir traducciones para los escritores y que los jóvenes escritores tenían más dificultades para salir, ¿no? Porque es muy difícil para un escritor ir de cero a un libro entero en 10 segundos, ¿no? Muchas veces las plataformas, las revistas, las publicaciones literarias en medio permiten este paso. Entonces, Granta lanzó su primera selección en 2003 y en 2010, nacimos en 2003 gracias a Richard Ford, que fue la persona. Richard es un escritor muy de la publicación de Granta. Entonces, él sugirió que, bueno, pues quizás es el momento que Granta necesitaba también
traducir escritores del español al inglés. Y entonces empezamos Granta en español en el 2003. En el 2010 lanzamos nuestra primera selección. Y en aquella revista nosotros también descubrimos muchos escritores que hoy en día son escritores muy conocidos, como podrían ser pues, Paula Olo-Chirac, Samantha Schweblin, Andrés Barba, Elvira Navarro, Andrés Neumann, Patricio Pron, muchos escritores que hoy en día ya leemos. Entonces, en el 2020, Granta ha lanzado su segunda selección. Es muy importante llegar a esta segunda selección porque nos ha permitido ahora empezar a decir de aquella selección a esta selección qué cosas han cambiado, cuáles son las tendencias, dónde están pasando cosas en la literatura en español. Y eso es lo que hemos podido hacer con esta selección, y tanto Daenerys, que es de Cuba, como José, que es de Colombia, son dos de los escritores seleccionados para esta segunda edición. El jurado también teníamos, por ejemplo, Gaby Wood, que es la directora de la Fundación Booker, del premio. También Rodrigo Fresán, que es el escritor argentino. Horacio Castellanos Moya, que es un escritor también salvadoreño. Yo estuve en el jurado, evidentemente, y Aurelio Mahorn. Entonces éramos, y Chloe Arigis, que además ganó el premio Penn Faulkner, cuando estuvimos deliberando, y se quedó deliberando con nosotros. Con lo cual, un jurado conocedor de muchas tradiciones diferentes nos dio esta selección. Entonces, bueno, estamos aquí esta noche para conocer un poco más la obra y la escritura de estos dos escritores que vienen de lugares. Interesantemente, por ejemplo, en este número lo que vimos es que de Cuba, de repente en 2010, no había escritores cubanos, ninguno en la selección. Y este año de repente 3. Con lo cual, evidentemente, es un cambio muy grande y nos demuestra que algo está pasando en Cuba y hay que prestar mucha atención. Otra cosa interesante que hemos podido averiguar es que muchos de los escritores están emergiendo de lugares menos esperados, en el sentido de que no necesariamente de los capitales, sino muchos están viniendo de la periferia, ¿no? Pueblos más pequeños, lugares como ya no de Buenos Aires, sino de pueblos, o también es el caso de José, que viene de Colombia caribeña, que también podemos hablar de eso. Entonces, bueno, con esta presentación yo voy a pasar primero la palabra a Daenerys. Vamos a poder escuchar también de ellos, leer de lo que han escrito para este número y vamos a hablar un poco de su obra después. Pero primero, Daenerys, cuéntanos un poquito sobre lo que has escrito para este número y tus 90 Habanas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Valerie, y gracias a la Fundación Cañada Blanche, gracias a todos los que están aquí hoy por acompañarnos. Para este número de Granta en español nos pedían, o sea, después que enviábamos como una muestra de obra, que es el caso de Las 90 Habanas, un libro de cuentos, nos pedían un cuento inédito. Y el cuento que está incluido en Granta, que fue el que envió, se llama El color del globo. Es un cuento que, digamos, narratológicamente es muy sencillo, es una pareja que llega a un gender reveal en Miami, que es una costumbre que ha absorbido mucho, digamos que los migrantes, ¿no? Especialmente los cubanos, un poco heredada de la cultura norteamericana. Y a partir de ahí, digamos que se forma lo que al menos en Cuba decimos la fiesta del guatao, ¿no? Que es esa fiesta que empieza bien pero termina absolutamente mal. Y entonces, el cuento en realidad tiene mucho de humor. Me interesa, o por lo menos en estos primeros proyectos, me interesaba mucho trabajar el humor desde el absurdo.
y es lo que está ahí, ¿no? Trabaja un poco también, o sea, tangencialmente yo diría que hay una mirada sobre la adaptación de la emigración, de los migrantes, pero también de los temas de género, ¿no? De cómo hay como una intención de clasificar a las personas incluso antes de nacer, culturalmente, sexualmente, y es como todo un tema, y aborda un poco desde un punto de vista irónico, humorístico, estos temas del lenguaje de género, ¿no? De si somos inclusivos o no, cómo hacerlo. Y bueno, pero sí, la protagonista es como una Helena, como Helena de Troya, que es como que ella misma dice, que es una mujer terrible además, que todo lo critica, y a partir de ella un poco como que se desenvuelve esta historia que yo creo que se conecta con el universo de las 90 Habanas, también porque son como personajes que a pesar de tener una vida o estar en un contexto muy trágico, pues de todas maneras tienen como esta mirada absurda o esta, digamos, postura irónica ante la vida. No sé, siempre es un poco difícil a veces explicar lo que uno hace un poco instintivamente o lo que uno hace en los procesos de creación. Siempre me cuesta un poco como tratar de hacerlo general, pero creo que sería como la introducción, ¿no? Sí. La verdad es que una de las cosas muy interesantes de la obra de Daenerys es cómo ella puede captar personajes muy complejos, a veces cascarrabias, pero con un sentido de humor. ¿Y cómo consigues porque es como un poco una paradoja, ¿no? Que son antihéroes realmente, pero terminas sintiendo cariño por tus personajes a pesar de ser así. Sí, está escrito en primera persona, lo cual digamos que yo creo que es un poco más fácil el proceso de construcción de un personaje de este tipo, porque uno como que puede estar dentro de la cabeza de ese personaje, ¿no? En el caso de esta mujer, que es una mujer además en sus 30 años, ¿no? Y que está como frente a toda esta presión social de ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿No? Entonces a partir de ahí es que se desata toda su ira. Y he pensado mucho en esto del humor amargado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que es un poco una característica ahí sí como de Cuba, ¿no? Como que está en los peores momentos, en los momentos en que más estamos peleando, la situación es tan radical que se vuelve absurda, ¿no? Que se vuelve como una comedia. Me gusta pensar mucho en una obra de un autor que para mí es muy importante, Vigilio Piñera, que escribe Aire Frío, que es como una obra en 3 actos, ¿no? De una familia, y cómo esta familia que está como pasando hambre, ¿no? Y se está enfrentando desde los años 50 hasta el año 59, pero cómo de esa necesidad, de esa carencia se derivan situaciones tan absurdas que uno no puede hacer otra cosa que reírse, ¿no? Y entonces pues eso es lo que está un poco ahí. Ahora, la semana pasada estuve en Cuba, fui a visitar a mi familia que no había podido ir hacía 2 años por la pandemia, y le llevé Granta a mi padre, y lo único que se me ocurrió ponerle en la dedicatoria fue «Gracias por heredarme tu humor amargo», ¿no? Y entonces le doy el libro y me dice ¿esto qué cosa es? Y entonces pues ahí se genera otra situación también en la que yo lo que estoy haciendo es tratando de mostrar mi cariño y él está como igual peleando, ¿no? Creo que es como un poco el resumen de dónde viene esta mirada, ¿no? Sí. Pues el humor es importante para ti. Sí. Y también el uso del lenguaje. Y a veces hablas de pues, Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, como un escritor que utilizas, ¿no? ¿Quiénes son los escritores cubanos, tanto quizás de tradición como actuales que lees? Para mí, yo salí de Cuba en el 2014 y fue un momento muy importante porque pude empezar a leer autores que no había podido leer dentro de la isla porque quizás los libros estaban en la Biblioteca Nacional, podían estar, pero no estaban como circulando en librerías, o sea, no era como que uno podía ir y comprarlos. Y por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante fue uno de esos autores que yo leí casualmente Mapa dibujado por un espía, que es su novela como menos, digamos, menos experimental en términos del lenguaje y de la forma incluso. La leí en mi último año en Cuba.
me quedé así como súper alucinada con eso en un PDF, por supuesto, ilegal, circulando. Y cuando salí, pues me agarré como a su obra, ¿no? Y descubrí todo ese juego de palabras que hace todo el tiempo, que me parece maravilloso, me parece además muy difícil porque lo hace parecer fácil, ¿no? Cuando en realidad pues, es como un ojo que está todo el tiempo observando su realidad, un oído que está todo el tiempo atento para lograr ser así de auténtico. Y pues él es uno de los autores fundamentales para mí, Vigilio Piñera también, y me gusta mencionar entre los, digamos que un poco más contemporáneos, a Pedro Juan Gutiérrez, autor de novelas de realismo sucio, sobre todo en los 90, que cambió no solo la forma en que yo creo que se producía literatura en Cuba, sino también la forma de circulación de la literatura cubana en términos internacionales, ¿no? Es uno de los primeros autores que, viviendo en Cuba, empieza a circular internacionalmente, que era algo que antes había estado muy dividido, como entre el exilio y los autores que vivían en Cuba, ¿no? Carla Suárez, Milene Fernández Pintado, para mí también son autoras fundamentales. Mirta Yáñez, que tiene también como una autora como que circula más en Cuba, pero que ha tenido también como una labor, digamos, editorial muy importante. Son como esos referentes a los que vuelvo constantemente. Y de hecho, una de las alegrías que me trajo Granta fue conectar con Carla Suárez, por ejemplo, a un nivel personal. Y para mí era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué Carla Suárez me está escribiendo? ¿No? Así. Sí. Cubano sería esa como una lista breve. Daenerys acaba de presentar su doctorado, con lo cual es de felicidades, que es reciente doctora de la Universidad de Miami. Y ella salió de Cuba para estudiar. Primero estaba estudiando en México y recibió una de las primeras becas de la época Obama para estudiar en el extranjero. ¿Nos lees? Sí, claro, sí. Pensé que iba... José, no te dejo hablar. Y luego pasamos a José. Yo estoy encantado de escuchar, ¿verdad? Sí. Es que hemos tenido otros encuentros, justo nosotros tres, que siempre la pasamos muy bien, pero siempre en Zoom. Es la primera vez que entonces... Que estamos en persona. Que estamos en persona. Sí. Nos caemos bien en persona. Es una gozada. Sí. El color del globo. Rogelio me vio sacar el móvil de la cartera y ya iba a empezar a protestar porque siempre estoy metida en Instagram, cuando le solté la primera pregunta que me vino a la cabeza. ¿Y cómo van a hacer el gender reveal? ¿Qué? Neutralizado. Siempre ha detestado hablar de bebés, especialmente en aquellos tiempos en que llevábamos más de 6 meses templando día y noche, intentando a toda costa preñarme o que yo lo preñara, si fuera el caso. Que si ya sabes cómo mi prima Lady va a revelar el sexo de su bendición. Lady no es tu prima. Obvio que quería cambiar el tema, porque él siempre ha sabido que Miami es la ciudad de los primos y que aquí primo es el primer ser humano que te deja entrar en su vida, especialmente cuando eres pobre como lo fuimos nosotros por tantos años. Oye, pero qué pesado estás. Me defendí con convicción. Algo dentro de mí decía que era un buen día para ganar todas las peleas que me diera la gana de echar. ¿Sabes o no sabes cómo será develado el sexo de la criatura? Porque mira, según Google, podríamos estar llegando a un evento altamente peligroso para nuestras vidas. Noviembre de 2019, gender reveal en Texas. Un avión cargado de 350 litros de agua rosada se estrelló minutos antes de avisarle a los padres que traían al mundo una nueva obrera hembra potencialmente republicana. Obrera hembra, pero ¿a ti qué te pasa? Yo lo único que te pido es que no vayas a decir en la fiesta que estamos intentando tener un hijo, o hije, Rogelio, o hije, que no quiero camisas de fuerzas heteronormativas desde tan temprano. ¿Puedes dejar el teléfono, por favor? Iluso, estaba tratando de alejarme de mis convicciones sociales y de mis ganas de joder. Lo voy a dejar. Muchas gracias. Gracias. Pues una de las cosas que en realidad tenemos en común, tanto Daenerys como José, es el sentido de humor. Una de las cosas que encontramos en esta selección de jóvenes escritores era 2 cosas, bueno, varias cosas, pero 2 de ellas que ellos realmente representan aquí es el sentido de humor, incluso amargo y negro, pero también el lenguaje. Una de las cosas maravillosas que tiene el español
es que es una lengua que tiene tantísimas variaciones, tantísimas formas de hablar, tantísimos, no solo acentos, sino melodías, cadencias. Y lo que quería era que nos acostumbremos un poquito a escuchar a Deneiris, y ahora vamos a pasar No, pues, a José para escuchar, porque una de las cosas que hemos visto es que los jóvenes escritores ahora en español es como que se están dejando llevar por el sonido del lenguaje. Trabajan el sentido sonoro del lenguaje. En el número de 2010, en algunas ocasiones, si no fuese por los marcadores geográficos, no se podría saber exactamente de dónde viene el que está escribiendo. Con este grupo de escritores, al revés. Es muy claro, están utilizando los registros locales cuando están incluso no en diálogo, sino a través de los narradores mismos, se oye, ¿no?, algunos localismos, lo cual en realidad de alguna manera carga muchísimo con una variedad y una riqueza, ¿no? Entonces, José, cuéntanos un poco, que tú que vienes de Antioquía, cuéntanos un poco de lo que has escrito, Juancho, el texto que él ha escrito, el cuento que se llama Juancho Baile. Cuéntanos un poco de Juancho, que era una persona de verdad. Sí, buenas noches. Muchas gracias también por la invitación. Yo estoy como feliz de estar con ustedes dos aquí. Yo ese cuento no la volví a leer con mi voz, sino con la tuya. Juancho es un personaje de mi infancia. Hay otro Juancho que es distinto ligeramente al Juancho del cuento. Era un hombre que tenía, no sé, algún retraso mental, que pasaba todos los días por la casa cargando cosas siempre muy pesadas. Y lo recuerdo mucho porque los niños de la cuadra entre los que yo estaba lo maltrataban de todas las formas posibles. Y era un ejercicio de crueldad deliberada y sin remordimiento. Eso me acompañó toda la vida. Una de las formas en las que lo maltrataban era, le decían Juancho Baile, él se paraba a bailar, no importa lo que estuviera haciendo, no importa la carga que tuviera encima, él se paraba a bailar y cantaba baile, baile, baile. Y el placer de los niños era más o menos hacerlo bailar cuantas veces fuera necesario. Ese recuerdo, que es muy cruel, me acompañó pues toda la vida. Y cuando Valerie finalmente me propuso escribir un cuento para la selección final, pensé que era la oportunidad perfecta para tratar de pensar por dónde contarlo. Que no fuera un divertimento, un regodeo en la crueldad, sino que pudiera decir algo más, algo que yo no sabía qué era, que tenía que ver precisamente con cómo entendemos la relación con alguien indefenso y cómo lo entienden los niños también. Yo creo que lo que hice fue recoger un montón de historias y registros de la lengua también. Yo crecí en un lugar, es cierto que el español es muy diverso, pero el lugar donde crecí, que es Urabá, que es una esquinita entre el Caribe y el Pacífico colombiano, tiene todos los registros posibles del Caribe y el Pacífico colombiano conviviendo permanentemente de formas muy distintas. Entonces, yo traté de que esas formas diversas del lenguaje estuvieran acá. Probablemente un lector que no pertenezca a la región, ni siquiera a Colombia, a la región no lo capte, pero para mí era importante que estuviera ahí, porque esa lengua hace parte también de lo que contamos. O sea, cómo lo contamos, cómo suena lo que contamos, para mí es fundamental también en cómo entendemos la realidad. Y también un componente importante de este cuento, y luego hablaremos también de su libro, el libro del Tedio, que tengo aquí un ejemplar. Hablas también cómo en esta región
pues hay mezclas de gente que vienen de todas partes, ¿no? Y un poco tú tratas este tema de los diferentes colores de piel, la gente que vienen de la ciudad, la gente que están todavía de ahí. Cuéntanos un poco el caldo de cultivo que es donde tú trabajas. La gente que viene del Caribe son personas negras. La gente que viene del Pacífico son personas negras también, pero son personas negras que tienen un bagaje cultural muy distinto. La gastronomía es muy distinta, la forma en la que hablan también es muy distinta. Y luego está la gente que viene del interior del país, que son mestizos, algunos blancos, y es muy singular porque son menos los mestizos, los que vienen del interior del país, pero son de alguna forma los que tienen el poder en la zona. Entonces, por ejemplo, yo que tengo familia negra, tengo familia también del Pacífico, tengo familia del Caribe, yo soy lo que llaman las personas del interior del país un chilapo. Un chilapo, sí, un chilapo, porque no soy claramente negro, no soy claramente indígena, no soy, entonces cuando no saben cómo nombrar la diferencia, escogen la primera palabra que agrupa como en montones. Y chilapos son también una comunidad indígena que viene como del Caribe colombiano, que tiene mezclas también raciales. Entonces yo crecí, mi papá viene del interior del país también, es lo que llaman un paisa del interior del país, pero yo no crecí realmente con la idea de que fuéramos, o sea, como fuéramos muy distintos unos de otros. Yo crecí comiendo comida, pues, comida del Caribe al desayuno, podía también comer comida del interior del país, que es una comida más sencilla, o podía comer comida del Pacífico, que son esos peces del río también preparados de todas las formas. Y yo hablo muy distinto, por ejemplo, a cómo habla mi hermana. Mi hermana habla tiene unos registros de voz muy parecidos a los del Pacífico colombiano, y de repente habla también como una costeña del Caribe, y yo hablo más como un montañero del interior, que es como habla mi papá. Que es entonces, incluso entre hermanos, porque depende con quién creciste, quiénes fueron tus amigos en el colegio y en la calle, qué tanto salías. Yo mantenía mucho en la casa, pero mis hermanos eran más callejeros. Dependiendo de con quién te juntabas y con quién crecías en la región, terminabas hablando muy distinto. Pues podemos escuchar un poco estos registros. Sí. Nos va a leer de un cuento que se llama Juancho Baile. Vivía en Calle Estrecha un idiota. Pasaba en las mañanas muy temprano por el frente de la casa y regresaba al final de la tarde, cargando regularmente un bulto en exceso pesado para cualquier ser humano. Era idiota y grande y feo, y reaccionaba a su nombre y a una instrucción, Juancho Baile, con un contoneo y un balbuceo como de una alegría muy primaria y animal. Baile, 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 decía, y bailaba. Y luego seguía su camino con la inexpresividad usual de su rostro, como si nada, como si hubiera estado atrapado brevemente en otra dimensión y lo hubiera ya olvidado. Era chistoso siempre. Nos reíamos la Ingrid y yo en la acera, y a veces era ella la que gritaba Juancho Baile, y a veces era yo, y a veces éramos los dos al mismo tiempo, en un coro involuntario, un Juancho Baile competido y desbocado por la agitación de la carrera desde la sala hasta la acera, desde el baño hasta la acera, desde el cuarto hasta la acera, porque de repente lo presentíamos llegar o cogíamos en el aire el grito de alguien más, del Julio, del Topo, de la Jainer, y era ese Juancho Baile, y luego su respuesta, baile, 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 y las risas posteriores, por supuesto, y con frecuencias simultáneas, y hasta pretéritas al baile mismo, al grito mismo, a su silueta grotesca como un eclipse aconteciendo en aquel firmamento otro que era la esquina de la calle. De ese tamaño era la expectativa por la llegada del idiota, y de esa dimensión nuestro aburrimiento, el peso de las horas muertas en el pueblo.
Regresábamos de la escuela, nos cambiábamos el uniforme, almorzábamos y nos parábamos en el marco de la puerta a la ventana a ver pasar el día, a verlo retroceder mejor hasta que la calle, es decir, el mundo, estuviera en los términos que mamá juzgaba una temperatura razonable, y así todos los otros niños de la cuadra, la Jainer, Claro, y el Julio, y el Topo, cada uno con la cabeza asomada en el umbral de su mundo impuesto por una línea incandescente. Cruzar esa línea no era buena idea. No tanto por el sol, sino por mamá y su firme voluntad de no lidiar con las complicaciones que traen los muchachos insolados, llevarnos al hospital, por ejemplo, soportar los regaños del médico, aplicarnos cremas 3 veces al día por 2 semanas seguidas, bajarnos la fiebre con baños de matarratón, socorrernos en el delirio de medianoche, excusarnos en la escuela, presionar para que nos desatrasáramos luego de las lecciones y las tareas perdidas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quería ahora pasar, porque cada uno de estos escritores también pues, han ganado sus premios y trabajan también en otros medios. Por ejemplo, José está aquí pasando por España en camino a Toulouse, ¿verdad? Toulouse, para presentar. Él es guionista y tiene una productora de cine, ¿verdad? En Colombia, y están presentando una de sus películas ahora. Ahí en Toulouse. Vamos a hablar de esto en un segundo y también quería hacerte una pregunta también acerca de las 90 Habanas. 2 cosas. ¿Por qué 90? Y en segundo lugar, hay un lugar aquí donde hablas de el deseo y el hambre, como las 2 cosas que mueven, ¿no? Todo un pueblo, digamos. Háblanos de esto. Sí. Bueno, creo que las 2 respuestas están conectadas, ¿no? El 90 en este caso, a pesar de que no es explícito en todos los cuentos, era porque me interesaba como hacer la versión de mi generación sobre la década de 1990 en Cuba, que fue como la primera gran crisis a partir de la caída del muro de Berlín y en mi memoria menos, yo pues, nací en el 86, entonces en los 90 era una niña, y en mi memoria pues el hambre y el deseo eran como 2 de los grandes, pues eso, no sé si no son sentimientos, son como sensaciones, no sé cómo explicarlo, que movían en esa época la sociedad. O sea, el recuerdo del hambre, el hambre en el cuerpo, el hambre marcando el día, o sea, cotidiano para cualquier familia, son cosas que yo asocio a esa época, que están vivas además como memoria en mi familia. A mí mismo les contaba, ¿no? Como lo que hacíamos para paliar un poco el hambre. Y el deseo, pues, es un estereotipo del cubano, un poco la sensualidad, ¿no? Pero pues todo estereotipo también tiene su razón de ser en alguna parte, y el Caribe, pues sí, tiene como también este componente, ¿no? Entonces se mezclan esas 2 cosas y creo que en el cuerpo también muchas veces se encuentra el espacio de libertad, especialmente cuando hay un régimen totalitario, una política extrema, cuando hay hambre, cuando hay otras carencias, pues el cuerpo es lo único que le queda también a las personas para disfrutar ciertas libertades, ¿no? Y creo que un poco eso se mezclaba en la década de los 90. Esa es un poco la explicación sentimental de los 90, contextual, aunque digo que no están todos los cuentos. La idea original del libro era efectivamente crear un universo donde todas las historias tuvieran lugar en un verano de 1990, específicamente en el verano de 1994, que hubo una gran crisis de balseros que salieron del malecón de La Habana hacia Estados Unidos. Pero a la vez era un poco lidiar con mis propios prejuicios sobre la idea de volver a un tema tantas veces mencionado en Cuba. Y entonces usé el 90 como un número también para versionar a la ciudad. O sea, La Habana no es una, son 90, como son 90.000, la que la gente puede vivir, la que la gente sabe vivir, ¿no? Como cada ciudad. Y entonces era también esa idea de decir, bueno, no es una Habana, es esta Habana, o son muchas Habanas y están aquí, ¿no? Y a la vez coincide con la época. Luego la gente me ha dicho que pensaba que era porque hay 90 millas entre La Habana y Miami.
pero yo a Miami pues lo he tratado muy mal en las ficciones siempre, siempre. Entonces, cuando yo escribí Las 90 Habanas, pues no tenía Miami en la mente para nada, como para hacerle un homenaje de distancia, menos todavía, o sea, no me interesaba. Y pues ahí se conecta un poco, ¿no? En la época, pero también en la necesidad de decir, esta es una versión de la ciudad, esta es una versión de una generación, pero para nada es la única, que yo creo que es un poco también un problema que ha tenido la literatura cubana o el discurso sobre Cuba, ¿no? La necesidad de vender una sola idea o de acuñar una sola idea, como en cualquier país, pues son muchas ideas, son muchas versiones, son muchas formas de entender la vida a través de la realidad. Y a mí me interesa muchísimo, muchísimo dejar eso claro. O sea, dejar claro que Cuba es muchos países y que cada cual debería tener cada cubano y cubana debería tener la posibilidad y el derecho de definirla, ¿no? A su manera. Y eso está mezclado ahí. Muy bien. Y bueno, hablando también de resistencia, ¿no? De alguna manera, de libertad, lo que podría ser el cuerpo como un lugar de libertad cuando no lo tienes de otra manera, ¿no? Pasamos a la idea de resistencia. Puedo contar algunos secretos de jurado, que no debería, pero bueno, lo voy a hacer. Cuenta. Lo voy a hacer. Una de las cosas que, bueno, cuando nosotros estábamos deliberamos en plena pandemia. Quiero decir, cuando la gente salía a los balcones a aplaudir, es en aquella época dura, oscura, que nosotros estábamos leyendo. Entonces, de alguna manera, este uso, el sonido del español cubano entró como aire fresco. O sea, cuando leímos fue una sensación de alivio, ¿no? Es muy curiosamente, ¿no? Las cadencias. Y con José leímos su libro que se llama Libro del Tedio. Y decimos, alguien que puede escribir tan bien sobre el tedio tiene que ser un gran escritor. Lo que pasa es que en realidad no es sobre el tedio, a pesar de que se llama así. Y pensamos que es como, y José luego nos reímos mucho, ¿no? sobre el título del libro, pero la verdad es que lo que nos sorprendió tanto es, bueno, pues de alguna manera decir, yo voy a poner esto como título y luego os voy a enseñar lo que es escribir. Y realmente nos deslumbraron los cuentos y sobre todo las cadencias que él demuestra cuando está escribiendo. Cuéntanos cómo vino tu libro del tedio. Me alegra mucho que digas eso porque tengo una amiga directora que me está acompañando en este viaje. Es de las que tiene la opinión de que este título es probablemente el peor título de un libro en la historia universal de los títulos. Entonces está dividido. Está dividido porque hay gente que dice, pues ¿cómo vas a poner el libro del tedio a un libro? ¿Quién va a querer leerlo? Eso no es mercadeable. Y yo creo que tal vez tengan razón, pero el título creo que es el que debía ser. Un poco lo que decía Daenerys. Una vez encontré este título, que volteé mucho, o sea, me parece obvio un poco, el libro de algo, pero volteé mucho, ensayé muchas versiones y cuando encontré sentí que debía llamarse así. Es un libro que yo construí a lo largo de muchos años, unos 6 años más o menos. Yo no soy capaz de escribir libros de cuentos en el sentido contemporáneo de un libro de cuentos. Es un escritor que se sienta con un proyecto en la cabeza y dice, mi libro va a tratar sobre, por ejemplo, el tedio, y va a tener 12 cuentos, y el primer cuento trata de esto, el segundo de esto, y me voy a sentar un año seguido, y al final de ese año voy a tener un libro de cuentos. A mí me gusta más entender el libro de cuentos como se entendían a lo largo del siglo XX, que era un formato que aparecía naturalmente en las revistas literarias, era lo que se escribía más o menos entre libros grandes, era también el método de supervivencia de muchos escritores. Se escribía cuento porque
el escritor tenía la necesidad de tener algo de dinero mientras estaba sacando su libro. Y en ese sentido, cada cuento es un universo. Y lo que lo une finalmente es el escritor mismo, que obedece a sus obsesiones. Este libro obedece un poco a mis obsesiones. Yo tengo unas fijaciones como con los ciclos que se repiten, y esos ciclos que se repiten, que parecen casi idénticos unos a otros, en realidad no son tan parecidos, tienen ligeras diferencias, y en esas ligeras diferencias me parece a mí que hay un potencial para contar algo. Esas cosas que subvierten incluso las situaciones más rutinarias. Juancho Baile es casi un heredero también de esas ideas, porque la violencia de los niños surge precisamente de una situación tediosa, incontrolable. Los niños no pueden salir de su casa porque están encerrados, enjaulados por el sol. El clima los contiene. Entonces, cuando finalmente pueden salir a la noche, son casi animales que obedecen pues a sus instintos. Entonces yo lo fui construyendo y tenía un grupo de cuentos, y a la hora de pensar, esto también debe funcionar como un libro, no pueden ser cuentos random tirados ahí, debe funcionar como un libro, empecé a seleccionar. Y un par de cuentos que tenía pendientes de escribir, los terminé orientando por ese lado. Tenía unas ideas, un poco uno tiene ideas siempre para cuentos, pero no sabe cómo resolverlos. Cuando tenía la mayoría de cuentos seleccionados, supe cómo debía resolver los otros dos. ¿Y cómo encajas entonces la escritura de un universo, ¿no?, literario y el cine? Cuéntanos un poco también, bueno, pues de lo que te interesó del cine, lo que te llama. Es que yo no siquiera empecé como escritor de cuentos, yo empecé escribiendo teatro. Y yo todo lo que quería hacer era escribir teatro, pero para poder actuar teatro, porque quería ser actor, y como crecí en un pueblo que tenía una biblioteca muy precaria y poco acceso al internet, escribir obras de teatro era una necesidad si yo quería actuar y quería tener un grupo para actuar. Entonces he migrado entre géneros más o menos de forma natural, porque los cuentos, la mayoría de los cuentos son en realidad monólogos teatrales, o me gusta pensar que son monólogos teatrales, en el sentido de que puede alguien pararse en un escenario y la cadencia de los textos le permite a ese actor lograr algo también con la voz. Y hay unos cuentos que juegan también a ser diálogos teatrales, que juegan, o sea, son cuentos que intentan ser obras de teatro, pero que no lo son del todo, porque si uno intentara montarlas, pues no funcionaría, tendría uno que hacer un proceso de adaptación. Yo llegué al cine un poco también explorando otras formas de narrar. Yo creo que igual hacer cine es una cosa muy difícil, pues, y es todo lo que me interesa. A mí no me interesa dirigir, porque eso es un infierno es un infierno. Las pocas veces que intenté dirigir teatro, que lo hice, yo dirigí un par de horas de teatro por mi cuenta, con dos personajes, era otra persona y yo en el escenario. Yo sentí que me moría de la cantidad de cosas que debía controlar, y eran solo dos personajes, un ambiente aparentemente controlable. Y yo sentía que no era lo mío ser el líder, el líder de algo. Pero del cine me parece, surgió un poco de las conversaciones con mis socios. Tengo dos socios, la socia que dice que mi libro tiene un mal título, y un poco esas obsesiones, que ella estaba fascinada con el cine desde hace muchos años. Empezamos a ver la posibilidad de que yo escribiera también para cine. Y digo que es una cosa muy difícil, porque lo que uno logra con un libro no lo logra uno con un guión. El guión es apenas como un inicio, un pretexto para algo. Entonces la película, que es todo lo otro, la dirección de arte, la dirección, los actores, el ritmo de montaje, todo eso, toda esa gente trabajando en conjunto, me gusta pensar a mí que uno debe lograrlo solo con el libro.
En ese sentido es una fracción apenas del trabajo, del trabajo en cine. Por eso me parece que sacar libros es más complejo. En la artesanía, en la cosa diaria de lograr algo, de intentar lograr un efecto completo, aunque hacer cine sea más caro. Sí, desde luego. No, y mucha gente dice del cine, bueno, ya sabemos, estuvimos hablando de cómo el cine que realmente funciona, que tiene éxito, el 60% de las historias parten de una novela o un cuento primero, que es que a los cineastas les gusta tener primero el desarrollo de una novela o de un cuento al menos. Francis Ford Coppola decía que le gustaba trabajar a partir del cuento, ¿no? Pero porque de alguna manera esta sinfonía de cosas tiene que existir antes de, ¿no?, luego escribir un guión que reduce todo esto, pero es una reducción, ¿no?, de algo. Sí. Ya hemos preguntado por algunos autores cubanos. Cuéntanos, ¿quién lees, quién sugieres de escritores colombianos? Hay un autor que fue muy importante para mí en mi adolescencia y sigue siendo importante incluso para lo que hago ahora. Se llama Andrés Caicedo. Es un caleño, un cuentista también. Murió muy joven, murió como a los 25 años. Y a los 25 años ya había sacado no sé qué cantidad de cuentos y 2 o 3 novelas. Y para mí es importante por su relación con la lengua. Es un escritor muy oral. Uno lo lee como cuando lee a Daenerys, Andrés Caicedo suena caleño, Daenerys suena cubana. O sea, y es parte fundamental de su trabajo como escritor, lograr que eso suene, que tenga una forma muy particular del español, que es el caleño. Y son como cadencias, uno se va llevando. Al final no importa tanto lo que está contando, que es increíble también, sino como esa cadencia en la que uno se mete mientras lo va leyendo. Y uno como con eso lo logran algunos pocos. Rulfo es otro que logra eso, que uno lo oye, eso suena en la cabeza, inevitablemente suena algo en la cabeza. Dile que no me maten, uno lo oye lo oye, resuena. O Lubina también. Entonces, por eso me interesa tanto Andrés Caicedo y vuelvo a él cada tanto, porque hay como claves de la forma en que trata la lengua que me parece que me ayudan también a entender cómo quiero lograr lo que quiero escribir. Y eso es algo que no entendí sino ya grande. O sea, lo leí muy joven, lo releo cada tanto, pero cuando me siento a escribir, siento que Andrés Caicedo está ahí. Lo mío sucede con el autor de Un beso de Dick, de Fernando Molano. Fernando Molano tiene solo 2 novelas también, murió muy joven. Y lo curioso es que las dos historias son historias de jóvenes, de jovencitos que se enamoran, que padecen el amor de jovencitos, que tienen destinos fatales de jovencitos también. Y su relación con la lengua, esta vez la lengua en Bogotá, es muy singular. La prosa tiene una textura, tiene como un relieve que uno puede sentir solo con leerlo. Yo diría que esos 2 autores, los 2 ya están muertos, y de mis contemporáneos pues hay mucha gente que admiro. Está Margarita García Roballo, que hablamos de ella ahorita. Sí, la admiro por muchos motivos, porque es una escritora estupenda. Y ella escribe, ella tiene una posición muy interesante sobre la literatura. Ella más o menos dice que no le importa la ficción. A mí me importa mucho la ficción. Pero escribe también lo que intenta hacer ella desde su biografía, desde su experiencia vital, que me parece a veces que tiene razón. Que lo logra tan bien, que me parece que debería creerle. Y leer menos ficción y tratar de leer más autoficción, por ejemplo. Y está también Pilar Quintana, por supuesto, claro, con La perra. Los abismos también, que ganó el premio Alfaguara. Sí. Y hay un montón de escritores. Está el de Daniel Ferreira, que está escribiendo. Él me interesa porque recoge un montón de la tradición de literatura
norteamericana, los recursos todos de Faulkner como que trata de usarlos en su ambición literaria. Está escribiendo como una pentalogía de la violencia en Colombia. Y lo usa, eso extraño mucho en los autores contemporáneos, la ambición narrativa, que se ve también en los recursos. Por eso también admiro tanto a Fernanda Melchor, porque ella, Sí, la esa mujer no le importa, o sea, eso es, uno la lee y uno le siente la ambición estética, o sea, no solo que no quiero contar una historia, que los mecanismos para contar una historia están más o menos, dicen pues, estudiados, sino una ambición estética que va más allá de, uno la siente, o sea, uno la lee y uno se deja ir y eso es, uno dice... Y luego te da, o sea, sí. te dejas ir y luego... Sí, no es nada fácil la lectura, ¿no? Y esta mujer está escribiendo esto en esta época en la que más o menos se privilegia cierta cosa más sencilla, más expositiva. Pues mira, yo no sé si vamos a ir cerrando un poco. No sé si hay alguna pregunta que a alguien le gustaría hacer antes de ¿no? A mí me gustaría felicitaros por vuestro trabajo y por los premios que habéis ganado. Y también deciros que me ha interesado mucho lo que habéis contado y cómo lo habéis contado, porque por lo que tú decías de que el lenguaje de los distintos lugares enriquece la lengua, pues eso que oyes palabras que hace tiempo que no habías oído y que te gusta oírlas. Y a mí me da la impresión de que aquí, últimamente desde hace tiempo, con los WhatsApp, con los correos electrónicos, se ha perdido mucha cantidad de palabras que ya no se utilizan. Y quería saber si vosotros habéis percibido eso aquí o en vuestros lugares también de procedencia, vuestros entornos, ¿cómo veis ese tema? Sí, pues yo que regresé de Cuba hace poco, justamente me llamaba la atención que los niños en Cuba dicen güey. O sea, que es una palabra que en Cuba no estaba en el registro para nada, y es mexicano hasta donde yo sé, güey. Pero viene yo creo que de esta globalización del lenguaje a partir de las redes sociales y todo. No sé, no me atrevo a dar un criterio sobre eso, porque al final el lenguaje es un ente vivo y está todo el tiempo cambiando. Entonces lo que a uno ahora le puede parecer terrible, quizás en 100 años enriqueció la lengua. Pero sí creo que no es coincidencia que un grupo tan grande de autores sienta la necesidad de ir a lo local, de hablar en términos locales, ¿no? Porque siempre ante ciertas pérdidas o la inminencia de una pérdida, pues está esa nostalgia o ese miedo, ¿no? A perder un poco también la cultura, la identidad. O sea, no me imagino diciéndole güey a alguien en La Habana, ¿no? O sea, tengo un montón de versiones en la cabeza de lo que podría decirle y ninguna es esa, pero los niños lo están haciendo. Entonces, quizás es solo que ya soy como los viejitos que dicen, pues el mundo está perdido, no sé. Pero entonces por eso tampoco me gusta juzgarlo, pero sí, de que está sucediendo, está sucediendo incluso en un país como Cuba, que uno pensaría que está desconectado, que ya no lo está, también está pasando, sí. Y García Márquez decía, un poco los críticos decían que García Márquez escribía en un español antiguo. Y él respondía que él no escribía en el español antiguo, que escribía en el español en el que creció. O sea, sus abuelas, sus tías, la familia de él habla de ese español. Y eso es cierto porque si uno va por ejemplo, a pueblos de Antioquia o a pueblos de la costa caribe, uno se encuentra con un español que podría parecer en otro lugar muy culto, que lleno de arcaísmos y de formas rarísimas del lenguaje. A mí eso me parece una belleza. Yo estoy un poco con Daenerys también. Yo creo que el español es dinámico y no entiendo, por ejemplo, por qué los escritores dan tanto miedo de decir WhatsApp en un cuento o decir fulanito habla en celular con peranita o usa el computador o tiene Facebook. Pero al mismo tiempo me parece muy bello también ese español que sobrevive en las zonas rurales.
y que como cada vez los límites entre el campo y las ciudades se van como poniendo más borrosos, que se van mezclando de forma natural, sin ninguna impostura. Sí. Pues una de las cosas, puedo decir, desde la selección, ¿no? Desde lo que estuvimos buscando para seleccionar estos escritores y invitarlos a formar parte de este número especial de Granta, tiene que ver con nosotros buscábamos escritores y lo que en alguna ocasión he dicho sin querer, pero me han dicho que está bien, animales literarios. Sí. Espero que lo que en esta conversación estamos viendo es que no son escritores que de vez en cuando, realmente son escritores que tienen el oficio, tienen la dedicación, tienen la necesidad, tienen la urgencia, tienen la resistencia a la degradación del lenguaje, tienen todas estas calidades que llama la atención sobre alguien que está escribiendo hoy en día, ¿no? Son un poco fuera, ellos son escritores porque sus vidas van en ello, ¿no? Es que no puedo imaginar a ninguno de los escritores de esta selección como simplemente, bueno, pues voy a escribir un cuentito a ver si está bien. No, realmente son muy leídos, como sabemos, ¿no? No se puede escribir sin haber no leído, sino releído, ¿no? Porque escribir no es escribir, es reescribir. Y son escritores que toman muy en serio esta parte del oficio de la escritura y de la literatura, y están en conversación además con sus tradiciones, pero no solo, también con tradiciones de otros países, y por eso siempre es un gusto hablar con ellos, porque ya se puede ver, son muy jóvenes y empezando, ¿no? Pero ya se ve clarísimamente. Y bueno, pues yo en este sentido quiero dar las gracias a la Fundación Cañada Blanc por tenernos aquí, muy especialmente al presidente Juan Viñas, también a Paula Sánchez, que nos ha estado acompañando a lo largo del tiempo que hemos estado organizando y creando este ciclo de lecturas, de conversaciones. Vendrán en abril, tendremos una nueva conversación con otros escritores, esta vez dos escritores de aquí, de España, de dos partes diferentes de España y dos tradiciones diferentes, un Barça-Madrid. Y entonces vamos a hablar con ellos en abril, y en mayo tendremos otro cubano, que es Eudris Planches Savón, que estará aquí con una joven sevillana que también entrarán en conversación. También quiero agradecer mucho a Francisco Tardío, su invitación también. Sentimos Granta como revista, como es una revista británica que ahora estamos trabajando en español con ellos. Sentimos muy cercana la misión de la Fundación de compartir entre el mundo británico y el mundo en español el arte, la literatura, el pensamiento y lo bueno de la vida. Pues muchísimas gracias a todos por venir esta noche. Y muchas gracias a la Fundación. Gracias.